Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. En nombre de la Mesa de Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior, les doy la bienvenida. Este es un espacio colaborativo donde diversas instituciones que pertenecen a este grupo proponemos espacios para que nuestros usuarios de las diferentes bibliotecas puedan entonces asistir, aprender y bueno, dedicar como un espacio entre semana para entonces aprender los diferentes temas propuestos por cada uno de los invitados que hacen parte de este plan de formación de usuarios. Tenemos varios encuentros todavía disponibles para que entonces nos acompañen, que revisen entonces la programación y puedan entonces inscribirse. Todos los encuentros son con inscripción, entonces revisen el sitio web de la página, de la mesa y el encuentro que sea de interés para ustedes, inscríbanse. Bueno, hoy nos acompaña Lady Lorena Arango Pérez. Ella es coordinadora de la biblioteca y docente en Unisabaneta. También es mediadora del taller de la palabra de la Universidad de Antioquia y cofundadora de los colectivos culturales Comala y Ayahu Comunidad. Actualmente lidera diversos espacios literarios como Crearnos México y ejerce además como docente de español como lengua extranjera. Bueno, el día de hoy ella nos acompañará con un taller sobre el ensayo académico. Y bueno, la descripción que nos hace de este taller y lo que aprenderemos el día de hoy es, bueno, estructurar ensayos académicos de manera clara y coherente. Con este taller nos guiará en el desarrollo de aperturas sólidas, argumentos bien fundamentados y conclusiones pertinentes. Todo ello en el marco de las convenciones académicas. A todos les doy un agradecimiento muy especial por acompañarnos el día de hoy y los dejamos entonces con Lady. Adelante, Lady. Este es su espacio. Muchas gracias. Bueno, Jenny, a la mesa, que sigue insistiendo en la capacidad de la co-creación, en estas posibilidades de que el intercambio de conocimientos y de saberes fluya. Cada uno, cada una, en el desarrollo formativo nos vamos especializando, vamos encontrando gustos y afinidades, entonces siempre es muy importante estar dispuesto a dialogar, a poner a circular la información que regentamos. Entonces, muy agradecida de ser parte de esta iniciativa de la mesa y bueno, que sigamos co-creando. Hoy, como les comentaba compañera Jenny, les voy a hablar un poco sobre el ensayo académico. Me dispongo a presentarles la pantalla, compartirles. Mm, Quisiera por favor que me indiquen si cuando logren verla. Sí, señorita, ya se puede ver. Muchas gracias. Bueno, les voy a contar un poco de lo que forma, hace parte de las habilidades comunicativas, la habilidad de escritura. Quisiera empezar con algunas preguntas específicas para recoger los saberes previos que ustedes ya tengan. El objetivo de la sesión ya Jenny nos lo compartió, es que cada participante aprenda un poco de los elementos constitutivos del ensayo argumentativo, que tenga presente cuáles son algunos de estos aspectos claves que hace que los argumentos, las conclusiones y toda la estructura del ensayo sea mucho más sólida y para finalmente tener una adecuada habilidad comunicativa y en la competencia de escritura académica. Esas son las preguntas con las que quisiera dar inicio. Si alguno o alguna eh, quiere tomar la palabra, comentar un poco de cuál es la diferencia de un ensayo académico con cualquier otro tipo de ensayo y cuáles otros conoce o si única y exclusivamente conoce el ensayo académico.
¿Conocen algún otro ensayo o únicamente este? Pueden escribir por el chat, También pueden levantar puede la mano. deducirlo, pues bueno, este es académico, entonces además que puede tener esto de diferencia. La otra pregunta es, ¿qué es lo que hace particular a un ensayo académico? En sí, ¿qué es ese contenido que tiene que eh, hace que lo diferenciemos de cualquier otro tipo de texto, incluso académico, o de cualquier otro tipo de estos ensayos? Se pueden arriesgar si no la tienen como tan clara. Lady, nos dicen por acá por el chat que otro tipo de ensayo puede ser el argumentativo. Listo. No les voy a decir sí o no, sino que ya vamos a ir mirando, mirando a manera que avancemos. Listo. Entonces, listo. Que hay otro ensayo que es el argumentativo. Listo. Tenemos una primera teoría o una primera tesis. Voy a ponerlo en palabras técnicas de acá. ¿Qué debe contener? ¿Qué es lo que hace particular un ensayo académico? Que uno diga, no, esto es un artículo de opinión, no, esto es un trabajo escrito, no, esto parece más bien un artículo académico, pero es artículo. ¿Qué es lo que el ensayo hace que sea? Al final, de pronto, pues esperemos que nos dé tiempo, pero la idea es cotejar después todas estas preguntas que después con lo que hayamos conversado acá, puedan tener como algunos elementos que genere la inquietud y quede como abierta algunos indicios de que nos permitan contestarlos con un poco más de seguridad. ¿Cómo validamos? Esto yo creo que de punto más fácil, de pronto la sentimos desde el día a día. ¿Cómo validamos si la información que poseemos es pertinente y es de relevancia? Tin, tin, tin. Cuando estamos buscando, ay, excelente esto, ay, es justo lo que estaba buscando, rincondelvago.com. Y uno, ay, súper bueno, va uno a ver por allá y de los años 1600. Y uno, Dios mío, ¿qué hago? O este es exactamente, pero es de por allá de Uñas Doris, es la entidad o la institución que hace este artículo. Y no, ay, no es tan conocido Uñas Doris, sino la experticia de ellos hablar de lo que yo estoy hablando, que es de la evolución de la guayaba y su impacto en el Renacimiento. No hay, no es la experticia, ¿cierto? Entonces vamos encontrando como de todos esos elementos. ¿Qué buscadores de información manejamos? Esta sí es una pregunta abierta. Generalmente, bueno, me pusieron a hacer un ensayo, ese trabajo, ¿por dónde voy como a mirar información? ¿Qué hay por ahí? ¿Cuáles utilizan? Pues Pueden ser Lady, bases sobre de la, datos de la universidad. ¿Cómo cuáles? Como acá estamos ahí, una 40 universidades son invitadas a este espacio, pero queda abierta a muchas, si nos comentas alguna específica que utilices en tu universidad. Sí, Dialnet. Listo, Dialnet, muy chévere. ¿Qué otras? por el chat respecto a la pregunta anterior, nos respondieron que sea vigente de una persona o institución reconocida. Que sea vigente, sí, o de una persona. Entonces es uno o lo otro, porque uno dice, ay, no, esto tan viejo, esto quién me lo va a recibir si es del siglo 8 antes de Cristo, pero cuando vas a ver, no, es que vas a ver eso tan viejo, aunque diga Sócrates. No, hay cosas que la relevancia, uno dice, no, ya no voy a poder citar otra vez a Einstein porque es que eso ya está como muy viejito. Ah, bueno, pues uno mira si alguien refutó a Einstein, pero uno dice, pues Sócrates es Sócrates, no va a vencer, ¿cierto? Esas postulaciones lo que van a hacer es contrastarse,
¿cierto? Uno lo puede mencionar precisamente en esa búsqueda de antecedentes, no dice, no, ya dejó de ser relevante porque es que Sócrates tiene más de 5 años, para nada, ¿cierto? Entonces, muy bien. ¿Qué otros buscadores? Así. Bueno, por acá Siempre por el chat nos responden que Scopus, Cielo y Science Direct. Muy bien. Nos vamos a nuestro amigo Google, al Google Academic, y así, bueno, pero tenemos otros que nos ayudan a filtrar un poco más la información, que se van a especializar y a traernos que sea únicamente información científica, académica, y nos va a tratar de filtrar sobre todo como con la pertinencia de las muchas citaciones de actualidad, nos permite pues crearle como este tipo de filtricos que va a hacer que la información sea un poco más relevante y pertinente. Bueno, Bueno, hay otro entonces, comentario por acá en el chat. Nos dicen que ahora están en auge las IA. las hacía como ayudantes, aunque se llamen IA generativas, desconfiemos de esa generación. Son un poquito más esforzadas y nos van a ayudar un poco más en la escritura académica que en la escritura literaria, porque para eso sí pues les falta navegar un poquito. Sí, pueden ser de ayuda, pero hay que mirarlas con un poquito de desconfianza. Hay unas, porque sabemos que alucina, que precisamente ser IA generativa va a generar, va a proponer, no solo va a buscar y te va a traer, sino que va a hacer como un contraste y te va a tratar de llevar algo con la mayor novedad que pueda, ¿cierto? Pero eso, si usted busca, por ejemplo, una ley, algo histórico, eso no puede estar modificado, o sea, no puede alucinar, no puede permitirse esa alucinación. Entonces, las vamos a tener como unos auxiliares de investigación. Al igual que vemos aquí bien intencionado este aprendiz que tengo, este alfabetizador, al igual, podemos decir, hay que revisar lo que hizo porque como es finalmente nosotros el que sabemos hacia dónde queremos. ¿Qué hacen estas IAs? Sacar un montón de información conectada, no sabemos con qué filtros, confiamos en que está bien, ¿cierto? Pero no van a ser como la gran panacea. O por el contrario, algunas nos traen información muy chévere, pero como el algoritmo precisamente está hecho como para destacar lo que sea más buscado, como ¿qué es un árbol? Pues un árbol se lo puede explicar desde la biología, desde la filosofía, desde la genética, qué sé yo, desde muchos conceptos de árbol, desde la lingüística. Entonces, ¿cuál me va a traer? Me va a traer el más común. Por ende, cuando yo quiero que me sugiera un tema de investigación, una conclusión, se va a ir a los comunes, a algo que de pronto ya está muy, muy investigado. Entonces, ay, ¿qué investigo sobre esto? Te va a traer el top 5 de las que encontró más apetecidas. Entonces, esa capacidad de innovación no se lo vamos a generar, no se lo vamos a descargar a la CIA, pero claro que van a ser grandes aliados. Yo digo más como asistentes, sobre todo en la parte de corrección de estilo, así, bueno, de pronto no me está cuadrando la redacción, teniendo presente que hay unos errorcitos pues en la escritura de la IA, por ejemplo, que no le gusta mucho, casi no aplica conectores discursivos, entonces se cae un poquito como la cohesión, pero bueno, que sea nuestra realidad. ¿Algún otro comentario? Bueno, ya, ahí sí arrancamos con todo. Por el Ensayo chat no hay más comentarios. Listo. Entonces vamos a comprender que hay muchos otros tipos de ensayo y ahorita los vemos como la gran clasificación, que es dependiendo como de este saber que estén regentando o de la metodología que vayan a utilizar. Vamos a entender entonces como un ensayo académico hace parte, el ensayo académico, la columna vertebral del ensayo académico es el argumento, es que va a enfocarse en tesis, antítesis y todo su constructo va a ser basado sobre todo en el rigor y la lógica. En otros no, hay un ensayo literario en que no necesariamente va a permear lo que es objetivo, claro que se alimenta, pero acá hay otro rigor. En los ensayos argumentativos tratamos fuertemente en que ese rigor, que es lo que le acompaña, sustente lo que me está diciendo para que no caigas en esa vox populi, que es como de lo que eso todo el mundo lo sabe. Yo no tengo que decir que en Colombia nos encanta el bailar. Es que la mayoría del mundo le gusta tomar agua. Es que es una gran verdad, pero ¿dónde está esa gran verdad? En el literario puede anunciar algo,
Sócrates dijo en la cena con su esposa una vez, antes de escribir tal cosa, bueno, escribir no, sino de plantear este postulado tal y así. Lo puede mencionar, más no está esa necesidad de citación. Acá sí, mencionarlo, pero argumentalo, ¿cómo así? Que en la mayoría de las casas hay computadores, quizá lo sabemos, lo observamos y lo detectamos como cierto, pero ¿sí será? O solo estás viendo tu contexto inmediato, que es Colombia, que es Antioquia, y bueno, que es otra realidad diferente que no necesariamente es una generalidad válida para todos. Entonces sería un tipo de falacia, de falsa generalización. Entonces el argumentativo vamos a entenderlo como esa necesidad de ese rigor. Ahora sí, otro aspecto allí es qué es lo que lo hace ensayo, porque entonces hay artículo argumentativo, mi tesis es argumentativa, no digo que todas lo sean, estoy dando un ejemplo. Hay varios otros tipos de constructos académicos que también son argumentativos. ¿Qué es lo que lo hace ensayo? Específicamente que tienes y sientes una postura. No es una monografía, no es compilar un montón de autores a ver qué dice y me fui desde el principio de los tiempos, desde que la tierra fue tierra hasta la hora y recogí todo lo que se ha dicho sobre este tema de investigación. Sí, ¿y usted qué piensa de eso? ¿Y en qué momento entonces entras a conversar? Ahorita vamos a ver que esos, en los aspectos específicos del ensayo es que es dialógico, pone a conversar. Si tú solo planteas, no dices, y eso me parece una atrocidad, y eso me parece lo más coherente del mundo, comparto con tal autor esto. Si tú no sientas tu voz, no estás haciendo un ensayo, probablemente se acerca mucho más. Trabajo escrito, una monografía, cualquier otro tipo de trabajo investigativo, listo. Entonces vamos a mirar que el ensayo argumentativo entonces es un texto donde el autor va a presentar una postura, la va a respaldar con argumentos lógicos y objetivos para finalmente, ¿qué es? Solo quiero un artículo de opinión, a diferencia entonces del ensayo, o así uno va a decir, bueno, no, tiene sus lógicas, pero no digamos que doy mi opinión y ya, tú verás si la tomas o la dejas. En el ensayo busca que el argumento sea tan sólido que aunque te mueva un poquito la parte de persuasión. Ve, yo no lo había visto así. Pues la verdad es que a mí siempre me ha gustado este helado, yo siempre voy y pido helado de chocolate, pero es que yo no conocía ese que me estás mencionando. ¿Cómo es que se llama? Es que no lo conocía. Bueno, yo siempre decía que este era mi helado favorito, pero es porque no sabía que había otro que huele a chicle y que tiene yo no sé qué, que no engorda. Ah, qué chévere. Entonces, una persona cuando ya se siente movida, motivada a cambiar de opinión, esa es la idea, que traten de reflexionar de, mira, te presento esta verdad, puede estar en contraste con la tuya, pero es tan sólida que por lo menos tienes que darle una oportunidad de decir, bueno, analicemos, no descartarla como de tajo, ¿cierto? ¿Cuáles son esos aspectos claves del ensayo académico? Expone la tesis clara, no la tesis lo que es sinónimo trabajo de grado, sino es postulado de investigación. Aquí, desde, uno dice, es el título, a veces se parece mucho al título, a veces sí, se parece mucho al título, pero digamos que está construida en una oración, ¿cierto? Nos ubica la intención comunicativa, la intención investigativa. Esa va a ser como nuestra tesis. En Colombia es el mejor lugar para vivir. Vivir en Colombia es lo más genial del mundo. Esa es mi idea. Y vamos a mirar si de pronto ahí encuentro argumentos que me den la razón, porque vivir en Colombia es muy genial. Y porque no solo es genial, sino porque es el mejor del mundo. Porque ahí tengo dos afirmaciones, que es chévere y que si lo comparas con otros lugares es mejor. Entonces ahí vamos a tener una tesis que luego la vamos a desgajar en argumentos basados en la investigación. Entonces, en Colombia, ¿qué tengo que mirar? Calidad de vida o algunos otros indicadores, llevarlos con aquí para la parte de argumentos. Entonces, tengo que mirar cuál es la calidad de vida en Colombia, cómo se define la felicidad o cómo se define eso de ser el mejor lugar para vivir, cuáles son esos indicadores que me dan esa certeza y analizarlo, por supuesto, en otros países. Es que con respecto a otro país por allá, XY es mejor porque por allá lo ponen a trabajar 19 horas, pero lo comparaste solo con un país y estás diciendo del mundo. Entonces sí será un contraste de fuerza
hacer la afirmación del mundo cuando solo lo estás comparando con cierto continente, con cierto país, con cierto bloque pequeño de países, ¿no? Esto sería otra vez otra generalización. Combina elementos objetivos, el argumento, la búsqueda académica en esto, con lo que ya sería la postura personal. Considero que al respecto siento que es necesario tal cosa, entonces la voz de la persona que está tejiendo este discurso. Se puede citar y debatir posturas opuestas. En un trabajo de investigación a veces caemos en el error de que no haya contraste, la contraargumentación que hace como por fuera. Que cuando tenemos, por ejemplo, aquí, es necesaria la educación financiera en la escuela, ¿qué le vamos a preguntar a todos los buscadores que ahorita mencionamos? Vamos a ver qué datos y qué tesis han corroborado esto, ¿cierto? Como qué trabajos de investigación hay allí en que me dice, me da la razón y me ratifica mi hipótesis, pero se nos olvida entonces buscar lo contrario. Si yo estoy diciendo, Windows es lo mejor del mundo, y empiezo a buscar, ¿por qué Windows es 1A? Porque Windows siempre le gana a cualquier otro sistema operativo. ¿Por qué Windows se gana premios? ¿Cuáles son los premios de Windows? Cualquier cosa estoy inventando acá. Ahí que estoy haciendo, sesgando la investigación, porque no estoy poniendo también por qué Windows es lo peor del mundo, porque Linux es lo mejor del mundo, porque cualquier XY sistema o otro operativo también lo pongo como allí. Ah, bueno, no, es que no consideré Mac, no consideré otros, solo empecé a ver cuáles eran los adeptos que es de Windows que me quisieran dar la razón, la sesgué. Entonces, ¿qué necesita? Debatir posturas opuestas. Si yo afirmo algo, busco quién dijo eso y busco quién dice lo contrario. No, Colombia no solo puede ser Colombia, sí, es chévere, pero hay mejores, perfecto. Está compartiendo cierta opinión conmigo, pero incluso busco por qué Colombia es lo peor para vivir. Ah, ya tengo muchas más posturas para analizar. No solo me dice, hay mejores, no, es que hay, todos son mejores, Colombia ni riesgo, ¿cierto? Entonces ahí vamos a abrir un poco más el debate. ¿Cuáles son esas características? Siéntanse en la confianza de abrir el micrófono como aquí pues para que no estorbara tanto. No tengo el chatcito, no me doy cuenta si participan, pero con toda la confianza. Que algunos son, a lo último hacen preguntas, algo así, unos espacios, este no. Vamos a hacerlo más abierto, entonces si quieren en cualquier momento intervenir, precisamente refutar, contrariar, contar, bueno, también complementar, bien llegados a abrir el micrófono. Listo, las características. Ah, bueno, Juan Pablo Huitrago, es la manito Hola, levantada, buenos ¿cierto? días. Sí, ¿Cómo quería está? preguntar si un artículo de investigación se puede convertir en ensayo académico. Un artículo de investigación. En el artículo de investigación no necesariamente le sientes la voz. Y por ejemplo tú le dices, y vas a encontrar muchos que dicen, prefiera la tercera voz. Se busca en este artículo encontrar un modelo, generar un modelo que no sé qué, de redes neuronales convolucionales para probar tal cosa. Entonces ese C lo vuelve impersonal. Pero si tú lo dices, lo que estamos buscando es tal, probamos estos modelos, porque en un artículo de investigación, tú finalmente, mira que el artículo de investigación al cierre solo pone en general las referencias, y las referencias es lo que citaste, no lo que descartaste. En un ensayo también se vale hablar de todo lo que, los tropiezos, las costricas que te salieron en las rodillas cuando, ay no, aquí no fue. ¿Cuál en el artículo que pone? Si estoy diciendo cuál es el mejor lenguaje de programación para hacer tal cosa, tú en el artículo vas a finalmente a mencionar, bueno, se analizaron varios y nos fuimos por este y argumentas por qué dijiste eso. En cambio, en un ensayo también podría valer que hables de por qué no pudiste hacer el otro, ¿cierto? Pues le sacas como un rato y está bien. En cambio, el otro busca y contempla solo lo citado o solo lo que te comprobó o falseó tu hipótesis. En cambio, el otro puedes incluso decir, mi hipótesis era esto, no logramos ni siquiera el 1%, porque no pudimos y tal cosa. Eso en un ensayo es posible. En un artículo no, es que si no lograste eso es que algo está mal planteado. Entonces replantea el alcance, replantea los objetivos, pero no puedes decir, teníamos esta gran pretensión,
y finalmente no alcanzamos a lograr ni siquiera la mitad por financiero, por no sé qué. Entonces, ¿qué te va a decir? Replantea, porque es que no fuimos capaces de hacer encuestas a nivel Colombia. Entonces le cambias la población, la muestra y lo pones más pequeñito hasta que sí puedas. Entonces mira que el artículo quiere ser como un poco más conciso, más coherente, objetivos, conclusión. Las conclusiones están muy atadas a tu planteamiento. No puedes decir, no lo logré, persacito de mí, o irte un montón de largas a todo lo que tanteaste y de pronto no te llevó a rincones y callejones sin salidas. Aquí sí, puedes decir, me voy a ir por este autor, aunque ya analicé estos modelos, estas propuestas, me parecieron muy interesantes, puedes permitirte como esas largas, por así decirlo, porque es dialógico, ¿cierto? Está como conversando. Pero finalmente en el ensayo vas a sentir que quiere imperar ¿y tú qué crees de esto? Y sí será. ¿Y por qué entonces tenemos que generar educación financiera en la escuela? Otra materia, entonces, ¿cuál vamos a sacar? O que estudien más, ¿cierto? Yo creo que es muy chévere, pero en Colombia habría que hacer una adecuación, no sé qué, una reforma en horario, bueno, y así, entonces vas dando tu postura al respecto. Y en el otro trata de mantenerse muy impersonal. Se obtiene, se busca, se analiza, se lee, los gráficos muestran y eso no se siente a veces. ¿Dónde se siente la voz? En la parte en lectura, en la lectura de resultados y no siempre, y en las conclusiones y no siempre. Y eso sería como esa diferencia, no, y no siempre, a veces no sabemos, simplemente compilaron, hicieron algo, ejecutaron, perfecto, queda como netamente expositivo. Entonces, características, pónganle pues mucha atención porque ahorita vamos a conversar sobre eso, a ver si las detectan en un ensayo. El expositivo, me va a presentar algo, va a definir un tema y me lo va a ilustrar, lo va a describir. Listo, cómo se vive acá en Colombia, qué pensamos que es el mejor lugar del mundo. Es que el clima es muy chévere, la gente es muy chévere, entonces me empieza a escribir cada uno. Es que el clima nunca cambia, nunca varía de tal a tal. Es que estamos en tal hemisferio y no sé qué trópico, entonces el clima tal. Las personas suele ser así, así, así. Y la calidad de vida es esto, el valor de vida es esto, entonces empiezas a describir, cada uno expone. Persuasivo, busca convencer, no solo mostrar y ya, así. Cuando el profesor le pone una investigación, no se quiere que el profesor esté de acuerdo, no, eso es lo que encontré, sale, chao, y así. Entonces, hay algunos otros textos que solo van a mostrar la información, los resultados, en un examen de cálculo. Profe, créame que esta es la respuesta, eso no es. No busca que el otro sienta o debata contigo, sigue tu corazón, no aplica acá. En el ensayo busca convencer al lector. Mira mi postura y está tan sólida que por lo menos considérala. Contrástala con la tuya. Lógico, ya sabemos todo lo lógico, argumentos sólidos. La opinión vale, el discurso, la voz vale, pero siempre va a haber esa antesala, ese apoyo y ese refuerzo que es ese rigor investigativo. Esto ya lo hablamos, los fuentes que sean confiables. Nos ha pasado mucho que encontramos el texto específico, pero por allá en el bajo mundo de la Deep Web que no podemos citarlo. Es que esto fue que me lo encontré por ahí en TikTok, no podemos, así sea exactamente lo que yo quiera, y mencione un video de TikTok súper largo en donde está la entrevista a todos los científicos de la NASA. ¿Sí será? No sabemos, ¿cierto? No le exigen ese rigor, entonces descartable. Es breve, entonces sabemos que, está mi voz ahí y hay mi rigor investigativo. Pero eso yo aplicaría, por ejemplo, para un trabajo escrito, para una monografía, para otro tipo de constructos, porque el ensayo quiere plantear, postular, bueno, la tesis, los argumentos, los contraargumentos, hago esa síntesis, recojo algo breve y así. Si te vas a ir como a analizar un capítulo entero de algo, clima en Colombia, personalidades en Colombia, costo de vida en Colombia, ya no sería un ensayo, ya sería otro tipo de instrumento investigativo académico. Dialógico, pues ya lo tenemos súper mega claro, es distintas posturas allí, no solo la que yo necesite que me dé la razón, no solo la que me va a ratificar mi hipótesis, buscamos también quiénes lo falsean. Tipos de ensayo, dependiendo de las áreas del saber o dependiendo de la metodología. Entonces tenemos el literario, el científico, histórico, académico y sociológico. Entonces aquí,
Explora temas y su estilo. Mire, es más creativo en la parte, usted puede empezar con una pregunta juguetona. ¿Y qué tal si dejamos de tomar agua? Hey, ya sabías que si tomas gaseosa yo no sé qué. O sea, puedes entrar como con algo más, incluso que el título sea así una pregunta para nada coherente, como con el contenido, que no te deje saber, ve, y de qué trata ese ensayo. Como, ay, ¿la volvimos a hacer o por fin demostramos que somos Homo sapiens? Así, la pregunta. Pero ¿y de qué trata ese ensayo? Y ese es el título. ¿Será que nos tienen que quitar el título de Homo sapiens o por fin estamos logrando algún avance? ¿Avance en qué? ¿En social? ¿En qué? Entonces no sabemos. Esos tipos de aseveraciones los permite el literario, que está en una carga mucho más estética. No necesariamente va a premiar la lógica temporal. Presénteme los argumentos, lo que llamamos diagramación de la información. Póngame aquí lo general, lo particular, como en bloquecitos, lo que llamamos los subtítulos. El literario sí puede ir y venir, puede hacer como esas analepsis, esos viajes en el tiempo. Ya te hablé de Colombia, te voy a hablar de Antioquia y ahora te hablo de esta situación en Medellín. O yo te voy a hablar de Medellín, de menor a mayor, luego de Antioquia y luego hago una gran generalidad, inductivo, deductivo. En cambio literario, te hablé de Medellín, vuelvo y hablo de Antioquia, vuelvo y hablo de Colombia, voy a hablar de Andrómeda y voy a hablar de cualquiera. Es decir, puede ser fragmentado, puede ir y venir sobre temas. Acá no. Necesitamos que quede muy claro, que sea estructurado, que sea lógico, que guarde coherencia, que guarde cohesión. Todo tiene que ver, la coherencia la entendemos como que todo lo que dices tiene que ver con ese todo, con esa gran pregunta, intención investigativa, y la cohesión es como una de los apartados va a comulgar con el otro, lo ejemplifica, lo intensifica, lo contrasta, entonces no puedes poner todo junto o de cualquier forma, tiene que tener un orden. Ve, no, eso es un ejemplo y los ejemplos los puse fue al final. Ve, no, es que las definiciones las puse fue al principio, no puedo por allá terminando, ve, y se me olvida decirles que la definición de esto es esto. Entonces maneja como esa estructura. Los científicos explican fenómenos con bases científicas y métodos científicos. Histórico quiere analizar hechos y su impacto en el tiempo. Académico desarrolla ideas con rigor y de fuentes confiables. Sociológico reflexiona sobre temas sociales y culturales. Según la metodología, expositivo presenta información clara, concisa, objetiva. El descriptivo, es que tiene que ser nada más uno, no, claro que no, tú puedes mezclar las metodologías. Descriptivo, explica un tema con detalles específicos. Argumentativo, define una postura con evidencias. Esta es mi opinión y te digo por qué. Porque el chocolate es el mejor sabor de helado del mundo. No es solo una postura, pero la tengo que argumentar. Crítico. Analiza y evalúa teorías y otros textos. Aquí vas más a contrastar la minucia. El analítico examina un fenómeno y sus relaciones internas. Aquí, mira, teorías, analiza y evalúa teorías o textos. Aquí hay un deseo de intertextualidad, se va a salir de ese texto que yo tengo base, en cambio acá es como una biopsia a ese texto, se va a quedar en ese micromundo. No necesariamente va a ser la metatextualidad, ponerlo a conversar con el tiempo en que fue escrito, con cuál fue las situaciones sociales en las que se determina. Aquí es muy interno. Mira, ¿qué me está diciendo el texto? Hagámosle como esa identificación a todos los elementos que hay allí ya puestos. Ahora sí, miremos entonces acá. En un primer ejercicio metodológico hay varias ideas, planteamientos de investigación. Tratemos de identificar qué metodología están utilizando, ¿listo? Alguna al azar, no necesariamente todas. Léanlas y dice, yo creo que esta es descriptiva. Yo creo que esta es súper crítica. Está evaluando, está analizando teorías, textos, aquí. Yo creo que esto es argumentativo. Aquí lo que está haciendo es, esta es mi opinión y mira, y te digo por qué. Es así. Tratemos.
¿Alguna se anima? Hacemos una entre todos. Digamos 3. La obra de Don Quijote de la Mancha es más que una novela de caballería. Es una sátira que refleja los cambios sociales y culturales del siglo de oro. Cervantes desafía las normas de su tiempo a través del humor y la ironía. Listo. Aseveró algo de El Quijote, que era de caballería, que era una sátira. Y aseveró algo del autor. Estaba desafiando, fue muy osado con las normas de su tiempo. ¿Por qué? Por su estilo irónico. Eso entonces, ¿qué será? Está exponiendo una información de forma clara y objetiva. Tendremos ahí algo objetivo, me está dando algo a entender que es objetivo. ¿Ves? Sí, 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 es claro objetivo porque el humor es muy objetivo, la ironía también, la sátira también, qué normas, así, será objetiva. Estará analizando teorías, textos, será crítico, será analítico. ¿Cuál podrá ser? Descriptivo. Me describió un poquito la obra, me hizo afirmaciones sobre la obra, pero no me la estaba describiendo en sí. De caballería, ya, tin. No explico cómo así. Aquí, cuando da aseveración, refleja los cambios sociales y culturales del siglo de oro, listo. Eso tiene que pedalearse bastante, no puedo afirmarlo y ya. Desafía las normas de su tiempo, también tendría que ser algo mucho más crítico, porque finalmente lo que va a hacer es interpretar el significado y la relevancia que la obra tiene en el tiempo, qué tan disruptivo fue esta obra, cuáles eran las que estaban allí, para poder desarrollar esta afirmación en algo, si lo vas a compartir, contrastar con algo de su tiempo y el estilo, entonces estilos narrativos, para que este quepa en lo satírico, que para cómo se escribía en su tiempo en el siglo de oro, entonces mínimamente debería que tener un contraste, está haciendo un y finalmente entonces uno dice, podría ser analítico, podría ser crítico, pero el analítico dijimos que es muy en sí, pues como examina sus relaciones internas, perfecto. Aquí uno dice, es que estaba hablando es algo con respecto a su obra, su significado, la relevancia de esto. Uno entraría a esto. Si se desarrolla esta idea de investigación, sería más de tipo crítico. Miremos otra cualquiera. Lady, Preparar nos dicen por acá que puede ser expositivo. expositivo. No sé, bueno, presento algunas, a ver cómo la analizaríamos para que sea expositivo. Que solo cuente, es que aquí cuente y conversa y tengo que... Es que es dispositivo es como si estuviera haciendo un checklist, esto, y lo asume como cierto. Pero acá como tienes que demostrarlo, como dispositivo se permite ciertas contundencias, como si fuera ¿qué hacemos? Esos los informes de laboratorio. Esto es, presento esto. No lo voy a poner a conversar con nada más. Si asume es cierto, no se asume porque haya como cosas falsas allí. Cuando tú estás aseverando algo de este nivel, de que desafía las normas de la sociedad, uno dice, ¿y cuáles eran esas normas y cuáles fueron las que él entró a cambiar? Así, ve que los superhéroes, el héroe literario en ese momento siempre era muy arquetípico, el más bello, el más inteligente, el más guapo, el más. Y él llega con un contraste de una persona loca, fea, pobre, no sé qué, y así. A veces poco ética porque embalaba un montón de... Entonces, bueno, tiene más figura de antihéroe, claro, está contrastando los estilos literarios de la época, es una puya social, entonces uno diría, hace falta algo más que solo describir, tendría que buscar un poquito más ese contraste. Miremosla en otra cualquiera. Café. Para preparar un café perfecto se debe considerar el tipo de grano, la temperatura, el agua, el tiempo de extracción. Un error común es usar agua hirviendo, lo que quema el café y altera su sabor. Aquí me está contando cosas y así. ¿Cómo sucede algo? Así. Preparar un café perfecto. ¿Cómo preparar un café perfecto? Entonces, considera tipos de grano, temperatura, tiempo de extracción.
tengo unas variables y hay que desarrollarlas. Y me sale un error común es utilizar esto. O sea, es más como procedimental. Miren que aquí sí es. Pone un checklist, un paso a paso y los errores comunes en la preparación del café. Si solo necesito eso, hay que sea crítico, que sea analítico, ponerlo a conversar con un montón de cosas. Uno, ok, no es necesario. Descriptivo y expositivo. Presenta información clara y objetiva. Explica los temas con detalles específicos. Sería uno, puede ser estos dos, pero objetivo. Café perfecto. Ya solo con decir café perfecto me diría, ¿y quién tiene el canon del café? Bueno, además que sí, que hay cafés de cafés, obvio. Pero uno diría, si solo es lo que me está diciendo, considera el grano, la temperatura, bueno, sí, podríamos decir que este podría entrar por expositivo o por descriptivo. Dependiendo de eso y el tipo de objetividad que vaya a tomar. Si solo voy a describir los detalles del buen café, la buena preparación y aquí, perfecto. Y si ya me voy a ir a algo como el canon, los derroteros de este gremio, bueno, sí, podría ser expositivo. Vamos entonces aquí con la estructura y qué ato con qué, así, qué es lo que debe llevar. Como yo les dije, esto tiene una diagramación que debe ser lógica, no podemos aquí, luego saltar aquí, luego saltar aquí, y no, se nos desordena en la mente todo y necesitamos que sea muy claro, muy contundente, porque si no el otro se enreda. ¿Y qué es lo que necesitas en sí que yo comprenda? Diste tantas vueltas que me enredé. Entonces aquí maneja esa estructura un poco más sólida. Entonces, indica, primero tiene un título que indica el tema central, es decir, no es juguetón como el que yo les había dicho desde la literatura, que es un indicio o un interrogante o que puede estar ahí como que no me dé muchas pistas. Aquí sí, nos va a oler inmediatamente la tesis. Busca esto. Entonces, si tenemos si un estudiante duerme menos de 6 horas diarias, su rendimiento académico puede verse afectado. La falta de sueño disminuye la concentración y la memoria, lo que repercute en su capacidad de aprendizaje. Traten, por favor, de ponerle qué título, un título, que sea así como contundente y que no diga. Mi ensayo se llama esto porque va a desarrollar esto. Tenemos el quién, el estudiante, la acción, dormir, otra variable que es el tiempo, versus rendimiento académico. Población estudiantil, tiempo de descanso versus rendimiento académico. Aquí vamos a un ejercicio como de correlación e incluso aquí de causa-consecuencia, porque entonces el rendimiento académico o el sueño puede verse, el sueño puede verse afectado por esas otras variables, memoria, concentración, causa-efecto y correlación. Entonces, y capacidad de aprendizaje además, muchas variables. ¿Qué título podría tener este ensayo? Los beneficios de dormir bastantico. ¿Será suficiente? Ronque más, produzca menos, así. Puede, Bueno, se nos acercan, dicen, se acercan. ¿Cuál? por acá por el chat nos dan un nombre que, bueno, las horas de sueño y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes. Las horas de sueño. Muy bien. Se acercan. Tiene dos variables principales ahí que está contrastando. Este está maluquito, pues no lo puse como títere, cara títere fue, porque tiene muchas variables así, pero rendimiento, horas de sueño, y también tiene otra, hasta aquí ya sería, como les decía, una correlación, pero tiene también causa de efecto de rendimiento con concentración, con memoria, y a su vez en capacidad de aprendizaje. Entonces uno podría decir, la relación del descanso, sueño profundo, qué sé yo, algo que englobe eso, o el tiempo de descanso, duerme menos, sí es tiempo, la variable aquí es tiempo. El tiempo de descanso y la incidencia en la capacidad del aprendizaje, medido aquí como en rendimiento académico. Algo así. Si alguien más se atreve a otra, perfectirijilla. Miremos. Que el de los consumos de azúcar, tratemos de poner un título a este. El consumo excesivo de azúcar está relacionado con el aumento de enfermedades como la diabetes y la obesidad.
Diversos estudios han demostrado que reducir su ingesta mejora la salud cardiovascular y metabólica. Sí. Si tenemos, mire que este se presta mucho para los que yo les decía, el sentido común, la aseveración, pues todo el mundo sabe que consumir mucho azúcar es malo, ya no tengo que ir a demostrarlo, aquí lo quieren demostrar. ¿Y es malo por qué? Porque te engordas. Y es que yo tuve un abuelito, siempre nos cae el argumento así, que consumía azúcar toda la vida y se murió de 102 años. No, entonces uno dice, bueno, no podemos afirmar esto, sino bueno, ¿en qué momento sigue, en qué incide? Acelera, aumenta la probabilidad de diabetes, de obesidad, entendiendo que no es causa-efecto garantizado. Entonces, bueno, en este tipo de estudio, variables, consumo de azúcar, aumento, predisposición de enfermedades, diabetes y obesidad. Aquí entonces vamos a tratar de ponerle un título a este. Sí tienen como un poco menos de variables. ¿Quién se atreve? ¿Quién se anima a ponerle un título? Esta sí requeriría ser suena más como ensayo argumentativo, porque mira que aquí lo que nos va a pedir sí o sí es estudios que respalde el rigor científico. No puedes hacer esas afirmaciones en el aire y ya. Entonces ese sería tipo argumentativo. Y el título, no sé si algunos se animan a ponerlo. La introducción. En la introducción que hacemos, presentamos el tema y la tesis. Nos contamos esto como para qué. ¿Cuál es esa intención de desarrollar el planteamiento, lo que tenemos aquí? En trabajo de investigación, la tesis, aquí estaríamos poniendo el planteamiento de problemas, ¿cierto? Aquí más o menos tratamos de generar la provocación de lectura y el por qué volví a este tema que de pronto ya ha sido visto en muchas formas, muchos autores, pero quiero analizarlo, esto que ya lo supieron en Harvard, pero quiero analizarlo en Tumaco, si es lo mismo o va a variar. ¿Sí? Acá. Si realmente este análisis donde dice que los colombianos somos los más felices del mundo o algo así, o el segundo país más feliz del mundo y que nuestro himno es el más bonito del mundo, a ver el soporte de esto, me lo dijo GPT ya y lo sacó de la caneca, entonces ahí uno dice, presento por qué, quiero eso, si ya todo el mundo lo sabe o porque no es como confiable, es una verdad que se ha dado por resuelta, pero hay una intención investigativa, entonces aquí lo que vamos es a postular qué, para qué, qué y para qué. Desarrollo, entonces en un desarrollo ya nos vas a decir el cómo, ¿cierto? Expone los argumentos con las evidencias. Es que lo tuve en un sueño, listo, entonces es la evidencia onírica. Es que lo encontré en una biblioteca, listo. Rastreo de información, fuente primaria. Las evidencias con las que los elementos investigativos que me van a dar la solidez al argumento, desarrollo. Entonces aquí, ¿qué se pone? Argumentos, contraargumentos, refutaciones. Ahorita hablamos de eso. Conclusión y resumen, se refuerza una postura, listo. Entonces, basado en esto, yo creo que Colombia es el mejor país para vivir en el mundo. Aquí hay un estudio que dice que sí, otro que más o menos, otro que no. Tengo que poner a conversar todo esto y decir, bueno, finalmente hay muchos estudios que demuestran esto y reforzaron una postura, ¿cierto? Y eso es lo que da a entender que tal cosa. Que aunque insistamos aquí y así muchos estudios nos digan cualquier cosa, ¿no? Pero acá insistimos que por nuestra calidad de vida, personalidad, lo que sea, preferimos vivir en Colombia, pero no va a falsear lo otro. O sea, usted puede coincidir, 10 investigadores están en contra suya, entonces el ensayo tiene que darles la razón. No, usted puede disentir, puede hacer reseñas negativas, puede hacer ensayos negativos. Encontré esto, yo sigo mi postura afianzado en esto, aunque de momento la investigación constatada es esto. Y así, pues, incluso pues refutarlo. Entonces la conclusión, resumen y refuerza las posturas. ¿Cuál se prefiere? Obviamente la que más haya logrado identificar, dar la razón o dar a entender, no estoy de acuerdo, pero es tu opinión, aunque la evidencia habló por otro lado. Referencias y bibliografía, aquí las dos.
algunos nos piden los artículos de investigación por la concreción, dice, ponga lo que citó, ya sale. En APA, ponga lo que citó, ponga la referencia, la bibliografía, y pues ahí no la piden tanto así. Aquí, en el ensayo, sí dice la referencia, lo que específicamente citas, pero la bibliografía, por donde tuviste que hacer una validación previa o en el camino, que no la citaste, porque lo que les dije, por ejemplo, ahorita la descartó. Si yo afirmo, Windows es el mejor sistema operativo y me voy por allí, no sé qué, caminé y finalmente me voy por una fuente que es una entrevista a Zuckerberg, que es una entrevista a Steve Jobs, pero también vi entrevista, descarté por lo que sea y no lo mencioné, pero también vi Elon Musk y yo no sé qué y otros allí grandes de eso. Ah, bueno, los vio, finalmente solo citó estos por lo que tuvieron más peso o cualquier otra consideración, o eran más recientes, pero estuve investigando sobre otros aspectos. Esto lo agranda, ¿cierto? Uno dice, ah, bueno, navegó también por allí. Unos dicen, no, porque eso simplemente, como no lo mencionaste, puedes tirar unas 10 cosas que ni siquiera leyó y hay como para hacerse el teso. Entonces, unos no lo prefieren, como que hace ruido. Otros sí, claro. Entonces, bueno. Vamos aquí, entonces, a mirar otra estructura con las W questions. ¿Se acuerdan en inglés? Los pronombres interrogativos en español. ¿Qué, dónde, quiénes, los ejemplos? Esa es otra estructura que puedes tener en el ensayo. El qué, vas a definir los objetivos del estudio y su importancia. Quiero hacer esto porque es chévere y relevante saber esto. Ah, bueno, otro aspecto del ensayo. Busca esa relevancia investigativa. Usted puede investigar de lo que le dé la gana, en serio lo que le dé la gana, pero el ensayo académico, y escribir obviamente lo que le dé la gana, pero el ensayo académico va a preferir que sintonices con temas de relevancia, actualidad, qué quieres saber, cuáles era la cantidad de personas que se llamaban Juan en el medievo, qué rico, claro que sí. Relevancia en la actualidad, ay, no sé, que si su apellido es de origen nórdico, si su apellido es de origen de yo no sé qué, qué rico, muy chévere, pero uno dice, la relevancia está, ¿qué impacto tendría en el ahora? ¿Qué impacto tendría en el contexto, así en la generación de información? Chévere. Entonces el académico va a preferir algo que sí tenga un impacto inmediato, más que, es un dato curioso, que si usted se llama apellido Arango, significa esto y significa que era la población de Aragón, y así. Qué buena esa investigación y ese estudio, pero el académico va a tratar, prefiere algo que tenga la repercusión, genere pues como un movimiento en el paradigma actual. Qué rico saberlo antes, muy chévere, sería otro tipo de ensayo que lo vimos por acá, el sociológico, el histórico, muy chévere, pero el académico se quiere sitiar más en el aula. Listo. ¿Dónde? Rastrear las variables y el concepto de tiempo. Si dices, Colombia es el mejor país para vivir, y uno dice, ¡ja! ¿Pero en qué tiempo? ¿A usted sí le tocó acá cuando todo esto era manga? ¿A usted sí le tocó cuando yo no sé qué? Cuando en 1987 que en el país no se podía ni respirar, ni hacer mu, no, bueno, es que eso fue antes, pero entonces tienes que decir cuando estás viendo Colombia, porque hay unas variables diatópicas, diacrónicas, topos del lugar y crónica, pues cronos de tiempo, entonces va a depender de el dónde y en el qué momento. Colombia, listo, ya tenemos dónde, pero lo diacrónico es cuándo. Colombia pensado en cuándo. Colombia en qué momento histórico, porque de una década a otra va a tener fuertes variaciones que van a hacer ruido o van a falsear la investigación. Si solo tomas pues los últimos 10 años, es que eso no es Colombia. Colombia tiene un histórico mucho más grande, no puedes hablar de Colombia solo si rastreas, medir toda la historia de Colombia solo en los últimos años, a no ser que lo digas, rango de tiempo, el análisis es solo esto. Colombia contemporánea, estilo de vida contemporánea, listo. Pensado desde, analizando el estilo de vida, indicadores de 2020 hasta acá, perfecto, tú puedes, pero lo cierras. Si no haces unas afirmaciones que estarían cambiando tiempo, espacio, un montón de cosas, y no. ¿Quiénes? Entonces retoma autores, posturas diversas sobre el tema. Y los ejemplos, listo. Ilustra lo afirmado en casos específicos. Es que es muy chévere vivir acá porque es que allá hay que tener 2 trabajos, aquí se gana mucho pero se quedan desde toda la vida, aquí yo no sé qué, listo, casos específicos que te van a avalar
a contrastar, a ilustrar esas afirmaciones que estás haciendo. Listo. Recursos, hasta allí hay una pregunta. ¿Estamos claros? Vamos. Sí, ¿cuál sería la extensión coherente de un tipo de ensayo? No, imposibilísimo. Pues uno diría, pues uno ha visto como de 3, 10, pero eso sí ya es, no, o sea, no, no hay una extensión porque es que, mira, imagínate uno en 3 hojas, algo histórico, parecería más algo como monográfico. Pepe y Juancho en el 2010 dijeron esto, Ana y Sandra desintieron en el tal, entonces como una colcha de retazos de un montón de cosas, pues si tú quieres un histórico de una página en 3, sí, puede ser, pero te quedaría como, no hay mucho desarrollo, no hay más descripción aquí. Bueno, entonces no hay extensión, no, no hay forma. Pues que uno lo mira así, es la media, que uno dice estaría entre unos 5 y 10 páginas, pero no, no, no tiene. Hay ensayos que podrían salir en hojita y media, en una hoja. Ahorita miramos uno, que uno, bueno, pues puede como que desatarle un poquitico, ¿cierto? Pero está bien. Si tú aseveras algo e inmediatamente le pones 2, 3 fuentes de ultra mega peso, es que las últimas estadísticas, las que salieron ayer, del DANE dice esto, el Papa también lo afirmó en tal entrevista, y yo hice esta investigación o no sé qué, esta herramienta investigativa donde ratifica 3 cositas que las denuncio, rápido sale, me doy la opinión. O sea, pueden ser unos muy, muy breves. Y si ya se excede más, pues ya tendrías otro tipo de, ya se sugeriría más a ir a otro tipo de texto académico. Volvamos. Acá. Entonces, ¿cuáles son los recursos argumentativos? ¿Cómo yo hago? Ahora sí, sabemos que necesitamos un buen argumento. ¿Cómo se construye un buen argumento? Considerando que hay muchos tipos de argumento y siempre caemos en los clichés, siempre mencionamos este. Es que para yo tener un buen argumento tengo que buscar una persona de gran autoridad que me dé la razón. Es que el Chapulín Colorado estaba de acuerdo conmigo y él escribió una tesis de eso. Ah, bueno, perfecto, tengo una persona de autoridad. Nos encanta esa. Y nos encanta el de datos estadísticos, que amamos mucho estas dos. Perdón, son estas dos. Y eso, el 80% de las personas en Colombia indicaron que eran muy felices. Estadística del DANE. Perfecto. Tengo a alguien que está de acuerdo y tengo un dato estadístico y ya. Ahí nos sentamos y dejamos por fuera otros tipos de recursos argumentativos. Aquí, el ejemplo, claro. No, claro, en ese obviamente caemos mucho cuando los estamos exponiendo, pero así. Entonces el ejemplo justifica una idea general, ilústrala. Es decir, en otras palabras, entonces traigo y contrasto, vuelvo y redimensiono lo que estoy diciendo, pero en un contexto como específico. Es decir, que si pasara esto con estas mismas variables significaría esto. Bueno, ya la tengo muy clara, me va a ilustrar esa idea. Perfecto. Y así. Un contraejemplo, refutar la generalización. Es que si aquí viviéramos realmente bien, no habría esta tasa de desempleo, no habría la necesidad de tantas ayudas estatales. Entonces, Colombia vivimos, bueno, no habría tanto índice de suicidio, no habría yo no sé qué, está argumentando a través de ejemplos. Sí, podemos decir que estamos viviendo en una utopía. Estos ejemplos claros que hay en la sociedad estarían por validar, ¿cierto? Entonces, los ejemplos. Las analogías, establece similitudes en casos, por ejemplo acá. México es una ciudad muy grande y tiene mucha contaminación. Por su parte, Tokio también es una ciudad muy grande, por tanto, también se ve afectada por la contaminación. Esto da para muchas falacias de falsa analogía. Que una cosa, esto tiene como consecuencia esto y como es igualitico el papá, entonces va a ser la misma. ¿Se acuerdan? Como hijo de tigre sabe repintado así, no, no necesariamente. Es que es colombiano, pero no significa que va a ser lo del colombiano. Es que es este modelo que se supone que es infalible y muy bueno y se falla. Es que como está hecho con Python siempre pasa esto. Es que como es Linux siempre sale más barato y como es Windows siempre sale más caro. No, no puedes hacer esas falsas afirmaciones, esas analogías. Entonces aquí, listo. Algo pensado en un contexto específico y lo contrasto o lo traigo a otro, pero hay que tener
Esto, por supuesto, no puede ser la apertura de un apartado, pero no puede quedar ahí, si no sería una falsa analogía, ¿cierto? Y aunque no diga México contaminada, y pues Tokio, bueno, aunque sea cierto, ¿cierto? Pero no necesariamente no lo podrías dejar ahí en un ensayo académico, necesitaría desarrollarlo un poquito más, si no se te cae la analogía. Citación de autoridad ya sabemos, Pepe 2019, Arango en su último texto yo no sé qué, así. Causa de efecto, explica razones y consecuencias. Si esto es felicidad, entonces si los síntomas de felicidad, entonces una persona feliz actuaría así, no como el colombiano que es así, así, así. O en efecto, aquí somos muy felices, la causa es la felicidad, entonces la consecuencia es esto. Casi no rotamos de empleo, casi no nos gusta irnos a vivir afuera porque acá estamos muy genial, casi yo no sé qué. Entonces, una razón, la consecuencia de eso que estás afirmando. Si consumes mucho azúcar, entonces a ver la diabetes, hay unos casos así específicos de que esto va a explicar inmediatamente otro. Acá no podemos hacer nuevamente falacia de falsa causación, ¿cierto? Entonces aquí, porque uno dice, por ejemplo, unos ejemplos de falacia de esas falsas correlaciones, una muy común que dice es que en julio las personas se comen mucho helado y en julio es el mes donde más hay ataques de tiburón. Por ende, comer helado incrementa el riesgo de ser atacado por un tiburón. No, falsa analogía, falsa causa y consecuencia. La explican otras cosas. ¿Qué lo explica? Que en julio tenemos muchos receso vacacional y es verano en muchas partes, entonces van más a la playa. Y si van más a la playa, pues se acercan más a los tiburoncitos. Por ende, si todo el año va a la playa 3 personas, pero si en un mes va a 300 personas, obviamente la probabilidad de ser atacada no es explicada por el helado lo explica porque es verano, hace calor, están en playa, entonces en verano y en momentos calurosos comemos más helado, vamos más a la playa, estamos más expuestos al hábitat del tiburón y no significa que helado tocó variable tiburón. Eso sería una falsa correlación, listo. Falsa causa-consecuencia. Hola. Tenemos una mano levantada. Coméntame, por favor. Adelante, No Juan la Pablo. estoy sintiendo, porque eso a veces suena ti. Dale. Sí, pero lo que dices entonces requiere como de unos ojos expertos, alguien que conozca el tema, porque inicialmente uno lee lo de México, lo de Tokio, y lo entendería como cierto y lo Sí. dejaría pasar. Solo un ojo experto podría juzgar ese argumento y decir, no, no es correcto. Es ahí el ojo experto que te lo da la fuente. Es que si esto lo sacaste del rincón del vago y no dices bien, pero si esta aseveración, yo no tengo que irme a hacer el estudio y a mirar si México es una gran ciudad y Tokio es una gran ciudad y qué se entiende por gran ciudad, cuáles son las más densas, ¿cierto? No tengo que ir a mirar la contaminación en México, que sabemos de pronto eso sí es más cierto, sí, está muy contaminada, pero entonces, ¿a qué llamamos contaminación? ¿A partir de cuánto dióxido llamamos contaminación y cuánto es lo de Tokio? ¿Y cuál es la mitad de estas dos ciudades? ¿Cuántas hay? Para uno saber si son las más grandes o son las más contaminadas. Si la fuente es buena y la dice así, porque esto lo dice el informe meteorológico de ciudades más contaminadas, y ahí lo sacaste, bueno, ya. Se puede quedar allí. Entonces es una analogía que te sirve. ¿Qué te dio ese rigor y ese respaldo? La fuente. Y así que no la sacaste de la nada. Es que yo hice un modelo matemático que hizo tal cosa y así. ¿Qué te lo dio ya? Está la explicación matemática y la coherencia de allí. O sea, esto te puede dar en un resultado, en una lectura. Y bueno, entonces este rigor, lo hicimos 3000 pruebas y si nos dio que hay esa correlación. En el Excel hiciste algo de correlación y si daba y coincidía la correlación, perfecto. Que julio aumentó el consumo de tal y en ese aumento el consumo de tal. Entonces, listo. Tú mismo puedes generar la información que la sustente y que la haya respaldado. Modelo, no es tan propio del ensayo, es más, es más del artículo de investigación cuando hay cavidad para que generes esos modelos y demás. Aquí conversa con lo que hay, consulta con lo que hay, así. Pero si es que yo mismo hice una entrevista, hice una encuesta, no sé qué, bueno, tú puedes ser fuente primaria, pero tiene que ser muy breve, porque si no se iría a otras aguas, que sería el artículo de investigación y demás. En mis propios estudios, ¿se acuerdan? ¿Usted dónde sacó eso? Estudios que acabo de hacer en mi cabeza. Entonces, listo. Si la fuente es buena, el resto funciona perfectamente.
Listo. ¿Qué otra tenemos acá? Deducción. Ay, mira, la puse, es que está tan buena esta deducción que quedó doble. Así. Va de lo general a lo particular. Pues ya saben que puede ser, y no solo estoy hablando de la forma de diagramar la información de aquí, cuál es la realidad en el mundo, en Colombia, en Antioquia, en Medellín, y así, sino de ir desde un hecho. Esto ocurre en el mundo, que las personas que más expuestas están al fraude financiero electrónico son aquellas que tienen este tipo de dispositivos, que no actualizan sus modelos continuamente, y que yo no sé qué, y los que son tarjetavientes o que tienen, no sé qué, algún tipo de comportamiento específico. Listo. Eso ocurrió en el mundo. Vamos a ver si ocurre también en Colombia, y vamos a ver si ocurre en nuestra universidad, esa certeza de que las personas más expuestas al fraude, al hackeo, son las mayores, son obviamente las dueñas de un celular, porque si no, pues un poco como difícil, las que tienen tal grado de escolaridad y yo no sé qué, y así. Entonces, puedes ir desde un planteamiento, cómo ocurre esto en el mundo y cómo ocurre en otros laditos para más pequeños, como le dice, bueno, como esto ocurre en el mundo, esto ocurre en Latinoamérica, esto ocurre en Antioquia, probablemente ocurra en Medellín. Puede o no puede ser, porque hay unos indicadores que eh, van se sesgan, ¿cierto? Por ejemplo, acá hubo uno, ¿se acuerdan cuando las viviendas están muy caras? Pero en su momento, por acá estuvo Joseph Stiglitz, que es uno de los ganadores bueno, no se le llama Premio Nobel de Economía, pero le vamos a llamar así. Él fue una persona que fue galardonada con esto como el 2013, si no estoy mal, y acá había sus trabajos fue sobre burbuja financiera, porque todo está tan caro. ¿Será que hay una burbuja financiera? Hay un interés especulativo en comprar para vender, entonces está incrementando, está reventando los valores, porque él leyó nivel Colombia y dijo, uy, está muy alto el valor de Colombia de la vivienda, qué alto que está. Pero cuando se puso, y muchos decían, hay burbuja, pero cuando se puso a ver el detalle, era Bogotá la que hacía ruido, hacía tanto peso que arrastraba al otro. Entonces, hablar de Bogotá estaba generando un informe falso que decía la generalidad, en Colombia hay burbuja financiera. No, en Bogotá hay probablemente, y los otros simplemente tienen menos peso en esa investigación, menos peso en esa variable económica de compra y venta, ya se está comprando mucho, se está vendiendo mucho. Entonces, mire, esa es una deducción que había que mirar un poquito como con lupa. Había una generalidad a Colombia, pero no aplicó a Medellín, no aplicó a cualquier otras de las ciudades. La inducción desde lo general. En Medellín está pasando eso, voy a ver si en Antioquia, si en el mundo pasa eso, y así. Si acá en mi casa hacemos así, ¿será que los vecinos del barrio también? Y así, no. Entonces, si esto pasa en esta universidad, en las demás pasará lo mismo. Vamos a hacer ese contraste, y así. Interrogantes a través de la pregunta. ¿Será que que esa es la única forma adecuada de hacer algo? ¿Será que, bueno, cuando ponemos en jaque o vamos guiándonos sobre lo que le falta, con este modelo me di cuenta que sí es cierto eso? ¿Será que si hubiera cambiado de año, sí me dio que en Colombia en el 2020 hasta acá somos los más felices del mundo? Pero ¿será que sí realmente puedo hacer una aseveración completa, o puedo decir, si hubiera cambiado, filtrado solo Colombia con estratos 1 y 2, la respuesta hubiera sido la misma? ¿Sí seguiríamos siendo felices? Sí podemos medir la calidad de vida con los que están viviendo en barrios periféricos, en otro lado de Colombia, sí, donde les pasan más situaciones de catástrofe natural o de conflicto armado. ¿Será? Si filtro eso, me da lo mismo. Entonces, cuando tú interpelas y dices, quizá no, quizá aquí puedo tener un sesgo, porque no estoy considerando esto. Si le cambio el tiempo, si le cambio el lugar, si le cambio esa variable, si le hubiera puesto esto, si me hubiera preguntado por no solo calidad de vida, capacidad adquisitiva, cuántas veces voy de rumba, sino cuántas veces consulto psicólogo, cuántas veces puedo irme de vacaciones pagas al año. Bueno, no tuve en cuenta eso. Ocio, inversión, tiempo ocio para determinar si hay calidad de vida allí, yo no sé qué. Si hubiera tenido en cuenta esa otra variable, ¿me hubiera dado igual, o si me hubiera flaqueado un poquito los resultados? Entonces, ir interpelando todo lo que hoy, sospechando incluso de lo que queda como cierto. ¿Sí? ¿Será? ¿O fue porque solo escogí esto y porque hice
esta clasificación. Datos estadísticos ya sabemos, traer informes, generarlos, nosotros mismos hacemos una investigación, una encuesta, una entrevista y aquí lo traemos a esto, que nos apoyen. Listo. Vamos entonces aquí, muy rápidamente escogemos un par, algo así que diga recursos argumentativos para tratar de entender o de intuir cuál. ¿Es justo que un trabajador con la misma experiencia y formación gane menos por su género? ¿Cuál recurso argumentativo podría traer allí? ¿Cuál es? Pues, ¿cuál es? Esta es como muy obvio porque están incluso planteadas así. Está en una afirmación, no está en una afirmación, está interrogando, está cuestionando, ¿cierto? Esa pues tomé como la más obviecita que está. Debió ser una pregunta implícita para que quedara como más encriptadita, pero bueno, quedó una pregunta explícita. Interrogante. ¿Qué va a desarrollar esto? A ver si es justo o no. ¿Y qué motivó esto? Una pregunta. Aquí está una tipo interrogativa. La contaminación ambiental está aumentando debido al crecimiento descontrolado de las ciudades y al uso excesivo de combustible. Entonces, contaminación versus uso de combustible. ¿Cuál es esta? Deducción. Va de lo mayor a lo menor, de lo menor a lo menor. Citó una autoridad. Hizo una analogía. Causa-efecto. Sí, esa es una causa-efecto. Aquí. Según los estudios de la Organización Mundial de la Salud, el 30% de la población mundial sufre de problemas de sueño debido al uso excesivo de dispositivos electrónicos antes de dormir. ¿Cuál es? Estadístico. Sí, eso es una estadística. Y así. Y si hubiera dicho, según la Organización Mundial de la Salud, sin ponerle 30% y sin ponerle estudio, ¿qué hubiera sido? Una autoridad. Una autoridad. Ajá. Póngale 5. Si todos los seres humanos necesitan agua para sobrevivir, es lógico garantizar el acceso al agua potable. Es lógico que garantizar el acceso al agua potable sea un derecho fundamental para cualquier sociedad. Si esto aplica para seres humanos, aplica también para cualquier sociedad. O sea, pequeños. Deducción. ¿Cuál es esa? Deducción. Deducción. Si esto es cierto para la raza humana, es cierto para un barrio, es cierto para una comunidad, porque allí hay raza humana, ¿cierto? Entonces, esa sería una deducción. Si aplica para la mayoría, aplica para la minoría. En Finlandia, donde la educación es gratuita y accesible, los resultados académicos son de los mejores del mundo. Pues esto ya sabemos que fue. Todavía a veces han tenido sus altibajos porque hacen ensayos y cambios de paradigma. Esto demuestra que un sistema educativo bien financiado puede mejorar el desempeño de los estudiantes. Dice, en Finlandia pasó esto, chévere, y se obtuvo esto. Eso significa que en otro sistema diferente a Finlandia también puede funcionar. Es de inducción. No, me está diciendo de inducción. No me está. Inducción sería si fuera algo más pequeño que un país, pero me está diciendo en cualquier otro lado puede funcionar. Porque Finlandia es un ejemplo de éxito. Si me Antes un estuviera diciendo, ejemplo. sí, es de ejemplo. Si me estuviera diciendo, esto funcionó en Finlandia, entonces por supuesto va a suceder en esta ciudad o en este barrio. Ahí de lo grande se va a lo pequeño. O esto sucedió en Finlandia, entonces va a suceder en el continente, va a suceder en el mundo. Ahí estaría desde lo pequeño hasta lo más grande. Ahí sería una inducción. Pero acá, como no hay jerarquía de esto, aquí funciona más, pues con el que lo compares no sabes si es más o menos. Ahí sería un ejemplo. Es un caso exitoso y probablemente en otro lugar, que no sabemos si es más pequeño o es más grande, en otro sistema educativo, de otro país o de un barrio o de un municipio, pues también va a funcionar igual. Aquí solo me voy a ir en detenerme en una cosita que es contraargumento versus tesis. Hay algunos autores que, eso es lo mismo, la contraargumentación es lo mismo que la tesis. Aquí, entonces tratemos de pensar, y lo hemos escuchado, ¿qué es refutar y qué es contraargumentar? Sáquenlo ahí como deducción.
para que un buen argumento, pues esta es la superestructura de los textos argumentativos. Ponga una tesis, listo, una idea que quiero investigar o una idea donde plantea un punto de vista. El argumento, ¿qué va a defenderla? El contraargumento, ¿qué va a falsearla? Una refutación, ¿qué es? Una síntesis, listo. Esto, el argumento, el contraargumento, la refutación, conversaron, miro que tuvo más peso. Es que el contraargumento está como más débil porque es de una revistica por ahí no indexada, en cambio hay un montón de argumentos así. Entonces puse a conversar y hago un tesis, que es cotejar lo expuesto, hacer un balance de esas tendencias, la mayoría va como por aquí, un poquito en esto, una tendencia tal y así, y sacar ya una conclusión, donde incluye, ahorita les muestro tipos de conclusión. Es que la conclusión puede ser la síntesis, no, vuelvo, pongo todo ahí, qué hice acá, qué hice acá, qué hice acá, o qué dice esta, qué dice esto y qué dice tal, y yo lo revuelvo, lo mezclo así, y ya tengo una síntesis. Eso no es una conclusión, ahorita les digo qué otro, cómo se diferenciarían estos. Pero primero diferenciemos contraargumento de refutación. ¿Qué es lo diferente? Desde la cabeza. Cuando ustedes ahí, eso no, me está refutando. ¿O qué es refutar? Desde lo que sientan, desde ahí uno dice, desde la sospecha. Llevar la contraria. Llevar la contraria. Y eso no es contraargumentar también. Refutar es llevar la contraria, pero sin un argumento sólido que pueda dar, digamos, algún valor a lo que se dice. Mientras que contraargumentar es con argumentos, bases sólidas, poder dar otro punto de vista u otra visión a lo que se pueda estar discutiendo, debatiendo. Listo. Esa es una de las teorías posibles. Esto no es blanco y negro. Aquí van a encontrar unas investigaciones que, como les digo, las sinonimicen. Esto es lo mismo, es que lo pone la contraargumentación, es lo mismo que la refutación, es simplemente tumbar el argumento y así. Se los voy a comentar cómo lo he rastreado desde ciertas investigaciones, cómo lo manejan para que esto pase como un ciclo de chequeo, ¿cierto? Hasta que se filtra una gran conclusión. Entonces aquí uno dice, tengo una tesis, vivir en Colombia es el mejor lugar del mundo, ¿cierto? Colombia es el mejor lugar del mundo para vivir, esa es mi tesis. Argumentos, cosas que hacen que en Colombia sea muy chévere. Aquí las personas son muy amables, el costo de vida no es tan alto y el clima es chévere. Listo, tengo 3 argumentos. Tengo 3 argumentos que me van a decir, ¿sabes qué? Muy chévere y todo. ¿Qué fue? Aquí este es el precio. Dice que vivir en Colombia no es costoso. Pues a ver dónde estás. Vaya barriendo en Bogotá. Vayan yo no sé dónde. O no es costoso para quién, para qué clases o para qué tipo de profesiones. No dice, no puedes entrar en esa generalidad. ¿Qué más decías? Que acá la gente es muy chévere. Ah, ¿en dónde estás? Vaya a tal lado. O en qué te basas en esa chéveridad. Listo. Que muy bueno el clima. ¿Dónde estás parado? En Medellín, en otra parte. Ah, listo. Entonces, aquí lo que hizo fue conversar con los argumentos. Decirme, no son tan chéveres las personas. No es tan barato vivir en Colombia. No es tan chévere el clima. No, porque es que hace falta la nieve, hace falta un buen bronceado y hace falta, no sé, qué pereza uno tener que salir con la sombrilla, pero con el bikini por si llueve, por si hace calor. Qué pereza en Colombia así, no tener claro, estamos en invierno así, entonces me está contraargumento, va a atacar el argumento. Y la refutación me va a atacar la tesis, o sea que la refutación iría a atacar que vivir en Colombia no es chévere. Por otras cosas, que no contempló el argumento. Argumento está nivelando, el contraargumento y el argumento están hablando de lo mismo. Personas, costo y clima. En cambio aquí diría, es mejor vivir en Tailandia porque en Tailandia te dan una
casa, beca y marido, y 6 maridos si quiere. Uno, ¡ay, qué chévere! No es una variable que puse en argumento, es otra que me está falseando directamente la tesis, me está flaqueando el punto de vista. Vivir en Colombia no es tan chévere porque es que acá o las mujeres la matan Estoy en una capacitación. Ahorita si quieres conversamos. Perdón. Aquí entonces te decís, no, porque es que acá el feminicidio está muy alto, o aquí yo no sé qué pasa, que hay que conseguir este alimento, caviar es muy difícil, o yo no sé qué, trae otras consideraciones, o bueno, vivir en Colombia es muy chévere, pero vivir en otros lados es altamente mejor. Y no está diciendo que esto no sea cierto. Sí, las mujeres muy hermosas, las personas muy amables, el clima muy genial, es barato vivir, pero ahí no hay las grandes universidades que tiene no sé dónde, no hay esta gran oportunidad laboral que tiene no sé dónde, y hay esto. Entonces la refutación me ataca y me tumba la tesis, mientras que el argumento y el contraargumento lo que quieren es hablar sobre las mismas variables que yo estaba diciendo. ¿Ven esta diferencia? Entonces la síntesis me pone a conversar. Estos argumentos están muy chéveres, los contraargumentos también son sólidos, y la refutación me puso a conversar muchas más cositas. Ah, bueno, me trajo esto, y entonces, finalmente, entonces, ¿qué digo? Pues, muy chévere vivir allá, en no sé qué, donde dijiste que te dan casa, carro, beca, 6 maridos, muy genial, pero el argumento acá está más sólido porque no sé qué, ahí, porque finalmente esto no solo lo opinan los colombianos, sino la gran cantidad de turistas, mientras que esta investigación fue dado a los mexicanos hablando de México. En cambio acá los de Colombia traía colombianos y todo el mundo que llega acá opina lo mismo. Listo. Por eso asumo como que de analizar y de cotejar todo esto, la gran tendencia gira más hacia allá, porque colombianos y mexicanos cada uno defiende su rancho, pero extranjeros defienden Colombia, y así. Y luego una conclusión. Depende el gusto por vivir en un lado, depende de las variables y las necesidades de las personas. No es lo mismo preguntarle a un estudiante que su requerimiento es su universidad, es decir, gratuidad y buena calidad académica, a un pensionado que lo que quiere es un buen clima, varias actividades de ocio, o a decirle a una persona trabajadora que lo que quiere es encontrar buenas oportunidades laborales y bajo costo de vida, algo así. Entonces, en la conclusión, depende a quién le estés preguntando las características demográficas de esta persona, depende en qué ciudad te estés parando en Colombia, depende, y así. Entonces, aquí cierra la conclusión, pero no, aquí dice, sí, no obstante, la tendencia hay en que es mejor vivir en el primer mundo, y así, fin, por tales cosas. Entonces les está diciendo, conclusión es lo mismo que síntesis. No, síntesis es un tipo de conclusión. Síntesis va a recoger algo. Bueno, va a presentar como un resumen de esas ideas principales, llamamos esto, y solo hacemos esa. Como se dijo en conclusión, ¿qué dijo en el texto? Que, y resumo todo. Y el GPT le encanta eso, entonces nos hace quedar muy mal, porque entonces ahí, si uno ve solo analizando ensayos, solo ve síntesis, ahí uno dice, tráigame estas. Y el profesor le pone, y me hace favor, y incluye este tipo de conclusiones, y no solo la amiga del GPT, que es esta. O le dicen a GPT que les haga esto. Así. Entonces, conclusiones de síntesis. Entonces, caemos en cuenta que en Colombia es chévere por esto, es antichévere por esto, y que hay otros estudios que piensan esto. Puse pequeñito todo, listo, lo recogí, perfecto. Conclusiones con anécdota. Muy chévere lo que dijo la investigación, me siento allí. La vez que yo viví en Tokio me pasó así. Y en efecto pude corroborar lo que ahí dice la investigación, que Tokio es muy genial, pero demasiado costosa, pero demasiado contaminada, pero no hay oportunidades laborales para los extranjeros, que nos dicen, ay, es muy bueno vivir allá porque hay mucho empleo, pero ¿para quiénes? Para ellos mismos. Estoy haciendo una falsa aseveración, no es que yo haya vivido ni que me conste eso. Y así, entonces aquí puedes terminar con una anécdota. Eso que dices que es muy genial, vivir en Noruega, porque tiene subsidios de gobierno, te dan casa, beca, 3 marranos, solo aplica si eres noruego y si inviertes en el país tanto. Entonces, sé porque estuve allá y no sé qué, o sé porque hay muchas personas que han contado que vivir allá no ha sido tan chévere, que no es el sueño americano, que no es el sueño colombiano, que no es el sueño mexicano. Listo, una anécdota. Conclusiones con breves afirmaciones. Y aquí,
sabemos que tenemos que seguir investigando al respecto, que es probable que esta investigación tuvo cierto sesgo porque solo analizó, los encuestados solo son colombianos, que solo no se analizó qué estratos eran, ni qué cantidad de dinero ganaban, ni que cuántas veces consultaban al psicólogo para saber si eran felices o no. Con su conclusión cita, traes, ahí puede ser por proverbio o una autoridad, pero como dijo Chaplin, y así, el mejor lugar para vivir está en tu corazón, o está con los tuyos, algo así, como cualquier cosa, puedes terminar un poco diferente. O, obviamente, pues no una persona, puede ser, pero sin dejar de, analizando todo esto, muy genial, la OCDE indica que finalmente los países jamás pueden medirse calidad de vida solo basados en los indicadores financieros y en la capacidad adquisitiva de las personas o el per cápita, que sí o sí estas investigaciones deben tener un toque social, por ende analizar otras variables que no fueron contempladas porque el alcance de ese estudio no lo era, pero qué chévere, OCDE sigue así y ya queda la provocación para otra investigación. Por ejemplo, o sea, no simplemente ahí, pues para que vean un tipo de citación que no mencionó en ningún momento, la utilicé solo como un último cartucho para disparar hacia el cierre, qué chévere esto, pero no analizamos variable social. Interrogante, ya yo les di un ejemplo de uno. ¿Y será que si hubiéramos tenido en cuenta el estrato, desde que hubiera sido igual, igual, y así? Esto, se ofrece una comparación sobre el tema, una situación similar a esta. Y si miramos, y esta misma investigación lo hubiésemos replicado en Afganistán, donde la situación está así, 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 hubiese sido la misma conclusión. Tenemos los mismos indicadores, el mismo modelo matemático, las mismas variables, hubiera sido igual. O solo porque tenemos la gran bondad de tener no sé qué suelos muy chéveres que nos dan comida económica todo el año y no sé qué, entonces nuestra capacidad adquisitiva está medida por eso. Entonces, cuando pones y contrastas esto que descubriste, pero con otro país, con otra ciudad, con otro lugar, con otro contexto, esto sucedió aquí, pero quizá en la universidad de al lado de Unisabaneta es diferente y en la universidad de afuera es diferente, o allí en el otro barrio de al lado puede ser diferente, ¿cierto? Cuando quieres hacer un contraste con lo que acabas de afirmar. Ahora sí, brevemente, condensemos pasos. En últimas, ya tenemos entonces el argumento, cómo se construye, cada uno de los aspectos para que tenga como muy sólido, qué tiene que ir, el orden, el título, la introducción, el desarrollo, las conclusiones, referencias y bibliografía. ¿Cómo entonces lo hacemos? Pensemos en un tema, elegir un tema. Debe ser debatible. Pues si todo el mundo sabe eso, porque en serio sí, ya hay muchas cosas que sí, que si en el cromosoma dice que XY, voy a mirar si son niñas, yo no sé, pues estoy inventando, es que es muy delicado el tema de género porque resulta que no, que ya sale una investigación que son jirafas también, pero lo que sea, algo que sea como altamente indebatible, que a partir de yo no sé qué, ya va a hervir el agua, pero dice, ¿pero de dónde? Si la está sirviendo la luna, de pronto no, pero bueno, algo que sea muy cierto, que no sea necesario curiosidad investigativa y afán investigativo. Y uno dice, no lo pongas. En efecto, que si pones mercurio en el agua, la vas a contaminar. En cierto que si tomas cianuro, pues puedes morirte. No falta el que no, pero el iluminado que no, pero uno dice, ¿para qué? La implicación del cianuro en la salud humana. Puede que sea chévere, porque quieres analizar si hay muerte lenta, si yo no sé qué, si se puede, si esas dosis muy mínimas puede ayudarte a adelgazar, qué sé yo. O bueno, puede que alguien sí quiera analizarlo, pero le dé una justificación muy específica. O que no sea necesario ya analizarlo, es una gran certeza. Come fruta y te pasa esto porque tiene gran cantidad de yo no sé qué y eso ayuda para ver mejor y para yo no sé qué, listo. Entonces, elegir un tema debatible, atractivo, contemporáneo. Si no, pues hay otro tipo de ensayos que pueden ser chéveres. Quiero analizar años 1600, quiero analizar en este contexto en Rumania, en la época del Renacimiento, perfecto, tú puedes. Pero en el académico vas a preferir lo contemporáneo, lo de interés común y lo de gran debate. Investigar. Buscar fuentes confiables, ya sabemos, vamos a ver que habíamos analizado pues que consideramos fuentes confiables,
planteamos una tesis, yo siento, como colombiana, que solo he vivido en Colombia, entonces imagínense decir que acá es el mejor lugar del mundo, no importa, no voy a mencionar eso, que como Colombia he sido muy feliz y que sin siquiera conocer ninguno de los otros países, estoy satisfecha viviendo acá y que sí realmente recomendaría a otros vivir acá por mi experiencia y es un gran país para vivir. Esa es mi tesis. Voy a mirar si realmente es compartible o debatible mi postura. Y así, entonces tú empiezas con una postura. Voy a defender que acá vivir es rico. Y eso es basado solo en mi experiencia. Y vamos a ver si eso se cae con los argumentos que buscan evidenciar por qué Lady Lorena Arango Pérez piensa que sí. Es que le tocó esta familia, le tocó estas circunstancias, acceso a la universidad pública y no sé qué. Ya, tú tienes unas variables, unos privilegios diferentes, no lo puedes generalizar, listo. Mi tesis se va poniendo en conversación con los argumentos y los contraargumentos y las refutaciones que vayan tejiéndose. Entonces hacer un esbozo para organizar la información. Ya tengo toda esta chorrera, ¿qué hago? Aquí tengo entrevistas, aquí tengo informes, aquí tengo estadísticas, aquí tengo videos, aquí tengo unas reseñas, aquí tengo unos libros, ¿qué hago? Bueno, va a ser un apartado listo por temas. Lo que diga sobre el clima, lo que diga sobre Colombia contemporánea, lo que diga sobre países de primer mundo, de segundo mundo, no sé qué, tercer mundo, y así. Bueno, voy a diagramar cómo englobo, encasillo, en bloques, en apartados esta información para que sea mucho más digerible la lectura. No empezar a ir y volver sobre un montón de temas que enreden a las personas. Por ejemplo, yo acá en este paso de la exposición, irme otra vez a decirles algo de lo dicho. Se me olvidó decirles que de metodología también se puede esta y esta. Obvio, ¿se acuerdan que les mencioné esto? Pues imagínense que también se puede esto. Nos enredamos, como que es agresivo para el lector, para la escucha, para la lectura. Entonces, ve por núcleos temáticos, elabora eso, un esbozo de qué planteo primero, qué planteo último y cuál es la gran bomba que dejo después. ¿Sí? Acá. Escribir el ensayo, redactar de manera coherente, entonces ya sabemos, todo tiene que ver con todo, la coherencia. No puedo mencionar algo ahí, y sí, en Colombia es muy chévere porque hay muchos trululús de grandes sabores y cada vez hay más, y eso nos da felicidad, pero no me diste esa variable y no la contrastaste porque, no sé, diste un dato suelto, pero es que eso felicidad, da mucha felicidad y muchos trululú, pero entonces estás atando a que solo para ti el trululú es igual a felicidad, no para Colombia, entonces no puedes incluir ese dato curioso ahí como haciendo ruido, hace ruido. Si ya escogiste esos 3 grandes núcleos temáticos que lo vas a variables a considerar solo, por oportunidades laborales, por oportunidades académicas y por acceso a la vivienda o por clima, no le metas otra cosa ahí más de la nada. Y es que también es muy chévere en Colombia, porque es que hay unos paisajes, wow, y acá hay una comida deliciosa, gastronomía y la parte de placer estético, eso es otra cosa. Mételos desde el principio o mételos por allá en conclusiones, que genial haber también considerado esto, porque hay grandes pensadores que defienden que Colombia también, una de sus bondades es la variedad gastronómica, al final, por allá, en conclusión, pero el resto le hace ruido, entonces la coherencia. Revisar y corregir el texto, ojalá que no lo lea otra persona antes de entregarlo, ahí sí podemos incluso entrenar unos GPT para decirle, este está bien, pero no me des tu opinión, hay que entrenarlos, y entrenarlos pues esas en general pueden las versiones pagas, pero a veces hay unas que permiten el acceso pues a hacer los chatbots así, en que tienes que decirle sesgar tu propio GPT. ¿Y cómo? Cuando tú lo entrenas le dices, solo me vas a revisar este ensayo académico para darme tu opinión, y él lo hace. Pero si tú lo sesgas y le dices, solo te vas a basar en si es bueno o no, considerando esto, y usted le sube los PDF donde dice cómo hacer el ensayo más perfecto del mundo, hecho por el ensayista 1A, por el ensayólogo yo no sé qué, por yo no sé qué, así, bueno, le dije que solo se basara en esos 3 PDFs, que allí sacar una rúbrica, cómo se considera un gran ensayo, tenga esto, tenga esto, tenga esto, los puntúe, dale una puntuación del 1 al 5, ahora contrástalo con el mío, si tú te tomas la tarea de hacerle un proncito, solo te vas a tener en cuenta los criterios académicos
O estas rúbricas que son las que me están calificando, genera interés, tiene más de 2 fuentes, las fuentes son recientes, tú le subes tu rúbrica y le dices solo así. Si le das desde cero, revísamelo, pues te va a tirar lo que sea, te lo va a contrastar con ensayos sociológicos, con ensayos históricos. Ve, está malo tu ensayo porque solo analizaste el contemporáneo y no dejaste antecedentes y no hiciste un buen establarte, pero es que a mí me interesa solo Colombia ahora. Entonces, si le dices, es solo con estas condiciones, sí te puede dar una ayudadita y te puede decir, refuérzala acá, está muy rápida esa conclusión y está como muy forzada. Ah, bueno, hágale. Entonces, utilicemos también así, mejorar la calidad de la precisión para que alguien más lo lea, incluso una IA. Ay, elementos para buscar, entonces ya lo sabemos, ya los dijimos, qué es lo que yo hago para saber si esta fuente es confiable, que sea de autoridad. En este tipo de ensayos se prefieren las actuales, y actuales las vamos a llamar 5 años hacia acá. Estas no van a pelear. Es que yo tengo es de este año, y es que este señor, ¿qué va a saber de eso si es que ya murió y es Steve Jobs? Pues si murió Steve Jobs, va a ser Steve Jobs y va a tener siempre algo que contar sobre de informática y software y demás. Entonces no importa si muere, él va a ser una gran referente, no importa si ya más de 5 años allí en su estudio que está citando. Adecuada al destinatario, eso es muy importante, caemos mucho en esto, los volvemos muy herméticos o los volvemos muy infantilizados. Yo he leído, por ejemplo, ensayos de ingeniería informática en donde están con unos temas muy avanzados por allí, no sé qué, están haciendo cualquier tipo de cosa ahí X, que un lenguaje J, que es todo enredadito, y analizándolo cómo sería diferente, no sé qué pasa, yo no sé qué, listo, perfecto. Y dice que en los conceptos que se toman, dice que sistema operativo es de esto, casi que me explica qué es Windows, y yo, pero si alguien va a entenderte todos esos enredos matemáticos que vas a poner a continuación, o sea, informáticos así, no le tienes que explicar qué es Windows, no le tienes que explicar qué es un sistema operativo, a no ser que vayas a hacer una modificación o una de toda la epistemología del sistema operativo, me voy a ir solo por esta. Hay muchos que opinan que esto es un modelo matemático, yo me voy a ir por eso, listo, así. Pero a veces no, solo lo ponen desde, es que por si alguien no sabe, porque un ingeniero lo sabe, pero por si no lo lee un ingeniero. Si alguien que te lee ese texto no sabe qué es un sistema operativo, menos que te va a entender el resto. Entonces uno, elévalo al nivel de tu supuesto lector. Yo quiero y está dirigido a ingenieros. Quiero y está dirigido a personas que no necesariamente sepan nada. Entonces tengo que hacer muchas claridades. Esto es esto, esto es eso. No darlo como por obvio, se enreda. Voy a hacerlo nada más para las personas que vivan en Colombia. Porque si yo le digo aquí, de nuestros grandes aportes a la humanidad, es que en muchos países ni siquiera está la runchar, ni siquiera existe. Aquí tenemos a runchar, acá tenemos otras cosas que en otras culturas no hay, ¿cierto? Entonces, bueno, ok, no, o las explicas si la persona no va a ser colombiana, tu supuesto lector, o la das por cierta. Es que acá no hay nada como la guachafita que hacemos y que hay veces se arma los meros bololoy, pero no sé qué, bueno, bololoy, guachafita, ¿lo entiende tu lector? Perfecto, no lo tienes que explicar. No lo entiende tu lector porque lo vas a abrir y él va a hacer un ensayo que vas a publicar en una revista internacional, explícalo, qué es guachafita, qué es bololoy, qué es apero. Entonces así, organizado, coherente, la información que encuentre. Ya no estoy hablando de la información de mi ensayo. Legal, es que encontré esto y es de Wikileaks y está por allá en la Deep Web porque le hackearon el correo a Mark Zuckerberg y sacó no sé qué, esta información súper confiable y así. Bien, pero tú puedes citarla, ¿es legal tenerla allí? No, no es legal. Está muy bien allí, pero está citando un libro y ese libro dice que no lo cites por lo que sea, porque en este momento está pendiente de aprobación de su tesis doctoral y no quiere que se publique nada porque quiere ser el primero que cite eso. Es legal, tiene derechos de autor así de que lo permite compartir si quiera referenciar, si no, no. En ese momento no la puede citar. Organizada, que encuentres información, que esté como que tú digas, es que esto está tirado un montón de carpetas que dejan allí. Entonces, si miran los elementos de investigación, donde encuentres esté por año, por autores, bueno, sí, aquí sí la puedo filtrar mejor. Seleccionada por temáticas, por no sé qué, actualizada y navegable. A veces encontramos páginas muy, muy chéveres, que hay información muy, muy chévere, pero es muy difícil rastrearlas y son poco intuitivas
y así. Ves que aquí los de ingenieros de sistema tienen uno de esto y es solo poner el comando y no sé qué, y te trae todos los documentos habidos y por haber de las universidades más importantes del mundo. Ay, pero haga pues eso, yo no soy capaz de poner esos comandos para que busque, no sé qué, Harvard, no. Entonces es navegable, es intuible para ti, si no, pues no es un buen elemento de búsqueda en tu caso. Y listo, ese es solo un ejemplo muy, muy pequeñitico, mírenlo ahí, bebé, de un ensayo. Título: Educación financiera en la escuela, una necesidad actual. Introducción: ¿por qué no se enseña sobre dinero en el colegio? Listo, eso es lo que me abre la tesis. Si quiero mirar educación financiera en la escuela, quiero es ver qué es muy buena, quiero ver que no hay suficiente. Y aquí estoy preguntándome, ¿por qué no hay? Ya muchos otros estudios demostraron hace mucho rato que no es importante, o que una vez lo hubo, pero los niños no les gusta, no lo entienden, o no sé qué. Entonces yo quiero preguntarme por qué no ha habido. ¿No se les ha ocurrido o por qué no enseñamos educación financiera y yoga y otros que sí deberían estar? Y así, desarrollo. Los jóvenes enfrentan problemas financieros sin preparación, necesitan educación financiera temprana, no esperar a ser adultos a tener el primer sueldo para empezar a nutrirse a punta de embarraditas, de créditos, de préstamos y de tarjetas de crédito que después no las saben manejar, que así. Necesitan estar en edad de empleabilidad o pueden antes tener estos conocimientos. Educación financiera reduce deudas y mejora inversiones. Ah, bueno, perfecto. El impacto de que si hay una buena educación financiera desde la escuela va también a repercutir en el nivel de endeudamiento y en la mejora de inversiones. Así, listo. Entonces está un indicador social y financiero interesante de por qué es importante preguntarnos y meter las narices en este tema de investigación. Países con educación financiera muestran mayor estabilidad económica. Si todos los niños, entonces aquí sería una deducción, como en otros países del mundo, entre mayor estabilidad financiera, más chévere, todo, estas dos variables hay una correlación, a mayor educación financiera, mayor estabilidad económica, y fuera de eso no es una de causa y efecto, sino que es una deducción. Si funciona en muchos otros países, funciona acá en Colombia. Aquí miren la deducción y acá. Conclusión: incluir finanzas en la escuela es clave para el bienestar económico del país. Fin. Y así. Aquí hay otro, ya les paso, pues quedan como con pendientes las presentaciones. Esta pues es una chévere que encontré por ahí. Ahí hay muchos, acá, donde se detecta fácilmente el título, introducción, el desarrollo, las conclusiones, las referencias. Y acá el mismo autor nos deja otros tipos de ensayo, por si quieren trabajarlo, mirarlo. ¿Será que yo soy capaz de, en este de Eduardo Moyano, encontrar esto? Pueden acá ahí les queda como le pregunta, o se lo va a hacer a mis estudiantes, o lo vamos a hacer, no sé qué, a ver si entendí algo, y por qué este es bueno, y por qué este es malo, y no sé qué, y cuáles elementos que aprendimos acá tiene. Entonces les queda aquí como manera de provocación, el incito, para que miren los otros ensayos. Uno que sabemos que está bien estructurado, este, y otros acá también para analizar. Y bueno, como muy rápidamente los últimos tips. Vamos entonces a recuperar que en el ensayo, los tips. El primero, ya sabemos que no es una monografía, que no es simplemente recuperar un montón de datos, un montón de autores y ya, no es ni extenso, no, ni tener demasiada información, entonces prefiere la brevedad, prefiere que la investigación tenga autores muy contundentes, menos, ¿cierto? Y cuando dice menos es más, muy contundentes, de mucha autoridad, que cite 20 fuentes y me están comprobando que hay buen clima. 20 fuentes o 5 muy buenas, pues pueden ser equiparables. Entonces aquí dice, listo, juegue la brevedad, no es una monografía, no es compilar quien dijo, 3.000 personas dijeron, sino unas muy buenas, muy contundentes, ya son, lo hacen confiable, ya lo hacen riguroso. Los tipos de argumentos que más se usan son los de autoridad y los de datos estadísticos. Hay muchos más, los vamos a tener en cuenta. Aunque el ensayo debe sentir la voz propia, no podemos caer en extremos. Yo opino, yo creo, y así, ¿no? Y yo considero, y aunque la investigación diga esto y así, y hago la pataleta así, sino que ve cotejando, dialogando esto, pero yo siento esto por esto y esto, así. Entonces, no le des ni más peso al otro ni a tu voz, trata de como que generar un balance de tu ir cerrando para que se sienta pues como esa identidad de la escritura allí. Delimitar
los alcances de todo, en qué población, en qué tiempo, cuáles son las variables, no poner demasiadas variables porque genera mucho ruido informativo. Voy a analizar 37 indicadores para saber si somos felices o no. Precio de los bonais, de yo no sé qué, ay Dios mío, ¿qué es todo eso? No, menos, 3, 4, 2 variables apenas, algo así. Evite las falacias argumentativas, que va a ser una de las próximas capacitaciones, el próximo semestre que tenemos acá ya planilladas desde la mesa, las falacias argumentativas, y preferir fuertemente los mandatos de la lógica, que también los veremos más adelante, no caben pues como en el alcance de esta apuesta. Vamos a verificar las fuentes que sean confiables y a preferir, por supuesto, que vengan de fuentes también académicas, porque hay unas que son confiables y que son chéveres, pero de pronto no están prefiriendo constructos académicos, entonces me va a traer ensayos históricos, literarios, que muy chévere, pero si yo me voy a una fuente académica porque mi ensayo es académico, pues ahí tengo un gran match. Ya vamos a cuidar la ortografía, la redacción y todos los aspectos como estilísticos, y a no abusar de la conclusión síntesis. Hay muchos más tipos de conclusiones, tratemos de hacerlo y de que las IA sean un apoyo, no nuestro maquinador, no es el tercer hemisferio cerebral que tenemos, es solo un asistente de investigación. Y ya. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Si no, podríamos dejar allí. Muchas gracias. Es súper importante lo que acabas de decir de la inteligencia artificial, que toca manejarla con mucho cuidado, que no puede ser nuestro cerebro. Gracias por ese mensaje. Y con desconfianza incluso, con sospecha y con desconfianza. Si me está diciendo verdad, hay que mirarlo. Ah, qué chévere, me dio indicios, me dio pistas. Me dijo que esto y que hay estos autores, vaya, mire si sí es cierto. Solo te está dando unas recomendaciones de búsqueda o unas rutas, pero tú tienes que cotejarlas. Y hasta allí. Bueno, por acá creo que ya las pasaron en el chat. Por favor, no se desconecten sin que hay una evaluación, ¿cierto? Sí, la Sí, presentación Lady. está compartida, la evaluación está aquí arribita, en el chat, la hora 11:14, aquí mismo volvemos a ponerla, que por favor nos nutran el espacio ahí. Y ya saben que hay otra nueva, la próxima, es hoy mismo, ¿cierto? Jenny, te dejo la palabra para que les haga la invitación a nuestro próximo espacio formativo. Muchas gracias. A ti, Lady, por este espacio, por toda la información tan valiosa que nos acabas de compartir. Reiterar entonces la evaluación del encuentro, que está por acá por el chat. Bueno, efectivamente, el día de hoy tenemos un encuentro titulado Taller de Creación de Materiales Digitales Accesibles. Será a las 4 de la tarde, de 4 a 5. Les voy a dejar por acá por el chat el título y también entonces el enlace para que las personas que deseen asistir puedan entonces inscribirse y acompañarnos en este espacio tan valioso. Bueno, también el día de mañana tenemos otro encuentro titulado Dejamos Huella, donde, bueno, las compañeras nos van a hablar sobre el aporte de los ODS, el uso ético de la información y, bueno, nos van a hablar sobre el daño consciente e inconsciente que hacemos al planeta. Entonces, invitados también a este espacio. Les dejo entonces el enlace para que si desean asistir puedan entonces acompañarnos también. Bueno, a todos muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y esperemos que nos veamos en la tarde en el otro encuentro. Muchas gracias a todos. Gracias, nos vemos. Gracias.